10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En los días de hoy se cumplen 79 años de uno de los cercos militares más importantes y más dramáticos de todos los tiempos, siendo este el de Stalingrado. La importancia de este acontecimiento reside en que fue la mayor derrota del ejército alemán hasta la fecha, justo en el momento en el que se creían que se habían terminado de imponer sobre la Unión Soviética, y por otro lado el dramatismo lo encontramos en la larga agonía que soportaron las tropas cercadas durante casi 2 meses y medio de asedio. Los continuos combates, el frío, la falta de suministros y las falsas esperanzas se mezclaron entre sí e hicieron un cóctel perfecto de sufrimiento que atormentó hasta el final a las tropas cercadas. Cabe señalar además que una vez fueron capturados, sus condiciones no es que mejorasen mucho y la mitad de aquellos hombres morirían antes de la finalización del invierno, siendo este número total de unos 40.000. En el programa de hoy nos vamos a centrar en los suministros más absurdos que recibió el sexto ejército cercado en Stalingrado y en la visión totalmente equivocada que tenían en el alto mando alemán sobre lo que estaba ocurriendo dentro de la ciudad. Antes de llegar a ese punto, vamos a hacer una breve recapitulación. Todo comenzó el 19 de noviembre de 1942, cuando los soviéticos iniciaron su operación de cerco sobre Stalingrado, denominada como Operación Urano. Una vez esta concluyó el día 23 y las tropas alemanas quedaron aisladas dentro de la ciudad, los alemanes cercados tenían dos opciones. En primer lugar, podían intentar romper el cerco, lanzando el ataque más fuerte posible contra lo que ahora era su retaguardia, o podían permanecer dentro del cerco resistiendo a la espera de ser liberados. Esta segunda opción de mantener posiciones fue la que finalmente se tomó. Para ello, y hasta que llegaran las tropas alemanas de liberación, era necesario establecer un puente aéreo con Stalingrado para suministrar a los cercados. Esta decisión, que conllevaba muchos riesgos, se tomó en parte por lo eficaz que un año antes se habían mostrado las órdenes de mantener posiciones durante las contraofensivas soviéticas finales de 1941 y por el triunfo final en la bolsa de Demiansk. Si bien las condiciones en Stalingrado distan mucho de ser parecidas a las vividas durante el invierno anterior, esto no fue tenido en cuenta en ese momento. Mientras que en la bolsa de Demiansk fueron embolsados unos 100.000 alemanes con una necesidad de unas 270 toneladas de suministros al día, en Stalingrado estas cifras se triplicaban. Otros factores importantes son la distancia a la que se encontraba Stalingrado y la gran longitud de la sobreexplotada línea de suministros. Por último, tanto el poderío, así como la capacidad de la aviación y el ejército de tierra soviético de 1942 también distaba mucho de ser el mismo del de un año antes. En cualquier caso, y aún con todo esto, se dio luz verde a la operación. Las estimaciones iniciales que iban a necesitar las tropas cercadas en Stalingrado se establecieron en unas 750 toneladas de suministros diarias, aunque posteriormente se intentaron reducir algo más hasta llegar a las 500. Esto fue debido a que prácticamente desde el primer día se comenzó a reducir las raciones de comida, así como de munición que en condiciones normales tenían que tener. Lejos de estas previsiones de 500 toneladas diarias, se calcula que durante los 72 días que duró el asedio de Stalingrado, la Luftwaffe entregó con éxito 8.350 toneladas, lo que hace un total de tan solo 116 por día. Únicamente hubo 3 días en diciembre en los que se consiguió llegar a las 300 toneladas, siendo esta cifra la mitad de lo que originalmente se había estimado como mínimo. A partir de inicios de enero, los soviéticos comenzaron fuertes ofensivas contra la bolsa, que poco a poco se fue reduciendo y tuvo que ir abandonando aeródromos, lo que hizo todavía más difícil poder suministrarles. Fue concretamente el 22 de enero cuando se perdió el último aeródromo alemán en Stalingrado, y a partir de ese momento solo dependían de los suministros lanzados en paracaídas, los cuales muchas veces caían en territorio soviético. Hecha ya esta recapitulación sobre la situación global que supuso este suministro aéreo, pasemos a ver ahora las cosas más extrañas que en algunos de los aviones con rumbo a Stalingrado se colaron. Teniendo en cuenta la escasez que sufrían los soldados que estaban atrapados en la bolsa, lo más lógico era aprovechar al máximo cada envío realizado para proporcionarles aquellos suministros que fuesen más necesarios. Intentando aprovechar todo lo que se podía, el limitado espacio de los aviones de todo tipo que se tuvieron que utilizar en este puente aéreo, se dejó de enviar el pan ya cocido y en su lugar se mandó directamente la harina. Esta ocupaba mucho menos espacio que el pan y de esta forma las tropas podían contar con más hidratos de carbono si el pan era hecho dentro de la bolsa. Pasadas unas jornadas se dieron cuenta de que era imposible elaborar el pan dentro de la bolsa de Stalingrado,
pues ni había hornos disponibles en esas cantidades, ni mucho menos madera que quemar, pues la poca que quedaba se utilizaba para calentarse. Esto obligó a que el envío de harina fuese suspendido y de nuevo tuviese que ser enviado el pan ya elaborado. A modo de curiosidad, debido a que las temperaturas eran tan bajas, el pan llegaba a congelarse y tenía que ser troceado con hachas. Otro cargamento que también hizo enfurecer a las tropas fue el envío de hasta 5 toneladas de caramelos en los días de Navidad, cuando escaseaban de forma alarmante otros alimentos mucho más esenciales. Pero si aún los caramelos se podían comer, hubo otros envíos totalmente estúpidos, como lo fue el cargamento de un avión que aterrizó cargado con 4 toneladas de pimienta. Esto volvió a provocar una gran irritación entre los mandos alemanes de la bolsa, aunque hubo algún otro que, sirviéndose del humor negro, comentó que por lo menos ahora podrían sazonar a los muertos antes de enterrarlos. Otra clase de envíos totalmente absurdos fueron un cargamento con unas 200.000 octavillas que, con diferentes mensajes motivadores, pretendían elevar la moral de la tropa. Basta decir que todos los soldados hubiesen preferido cualquier tipo de alimento antes que dichos papeles, y el último de los envíos totalmente inútiles que merecen una mención fue el de una docena de cajas de preservativos que las tropas alemanas cercadas recibieron. Esta serie de cargamentos que acabamos de ver es algo anecdótico y en ningún caso fueron frecuentes, pues la gran mayoría de suministros fueron de total utilidad e importancia. Sin embargo, diferentes testimonios nos hacen pensar que la crítica situación por la que estaban pasando las tropas cercadas en la ciudad era totalmente desconocida por el alto mando alemán. Para ello, tenemos que destacar una reunión mantenida el 13 de enero de 1943 entre un joven oficial alemán que fue evacuado de Stalingrado y todos los generales del alto mando alemán con Hitler a la cabeza. Este joven capitán llamado Heinrich Böll, que había sido condecorado con la Cruz de Hierro, salió de Stalingrado el 12 de enero con todos los informes internos de la situación. Su misión era la de transmitirle a Hitler la realidad de la situación de la forma más verídica posible. Antes de llegar al cuartel de Hitler en Prusia Oriental, el avión de Böll hizo una primera parada en el cuartel de Manstein, ubicado al norte del Mar de Azov. Manstein le pidió que le informase primero a él de la situación que se estaba viviendo en Stalingrado. Heinrich a continuación pasó a describírselo todo con el mayor lujo de detalles: el hambre, la elevada tasa de bajas, el agotamiento de los soldados, los heridos yaciendo en la nieve con la sangre congelada a la espera de ser evacuados, la lamentable escasez de munición, combustible y alimento, fueron los principales detalles en los que se centró. Una vez terminó de describirlo todo, Manstein le dijo: «Vaya ahora y preséntele a Hitler la misma descripción que me he dado a mí, punto por punto». La mañana siguiente, Böll partió hacia la guarida del lobo para dicha reunión. En ella se encontró, además del líder alemán, a unos 25 altos oficiales. El joven capitán ya había sido avisado de que cuando alguien iba a una conferencia de este tipo portando malas noticias, generalmente era interrumpido por los altos oficiales o por el mismo líder alemán y no se le dejaba hablar demasiado. Y esto fue lo que también ocurrió en esta ocasión. Al poco de empezar a hablar, fue interrumpido y pasó entonces Hitler a contarle los planes que tenía para liberar a las tropas cercadas. Comentó que se estaba movilizando a toda prisa una gran formación de las divisiones de las Waffen-SS que pronto estarían listas para una ofensiva en la zona. «Señor capitán, cuando vuelva usted a ver a Paulus, transmítale este mensaje y dígale también que todo mi corazón y esperanzas están con él y con su ejército». Fueron las últimas palabras que finalmente le dijo Hitler a Heinrich. El joven capitán, consciente de que no se le había dejado prácticamente hablar ni dar su mensaje, volvió a insistir y dijo que él estaba allí para cumplir una misión que su comandante en jefe le había dado y que todavía no la había cumplido, por lo que pidió que se le dejase dar su informe. Ante estas palabras, nadie se opuso y Böll comenzó a relatar lo que se estaba viviendo en el cerco. Tal y como había hecho un día antes con Manstein, no erró ningún detalle, incluyendo también las deserciones que se habían empezado a producir. Mientras comentaba esto, y ante lo ofensivo que resultaban estas palabras, hubo algún intento por hacer que se callase protagonizado por Keitel, aunque no tuvo mucho éxito. Cuando el capitán dio los números de las escasas provisiones que le llegaban por parte de la Luftwaffe, todos se extrañaron, pues a ellos los informes que les llegaban eran mucho mayores. Estos informes que manejaba el alto mando hacían alusión a todas las mercancías que salían y no las que finalmente se recibían, pues ahí estaba la gran diferencia. Finalmente, el capitán Böll se dio cuenta de que todas las cifras sobre la situación de las tropas en Stalingrado que manejaba el alto mando alemán eran totalmente equivocadas y habían sido maquilladas hasta el extremo.
A la mañana siguiente, el capitán Bin Richberg fue llamado nuevamente ante la presencia de Hitler para una charla más cercana y sin tanto público. En ella se encontraba el mariscal de campo Milch, perteneciente a la Luftwaffe, el cual fue instado a que mejorara el envío de provisiones a las tropas cercadas. Tras esta reunión, el capitán tuvo nuevas entrevistas con oficiales de carácter más político que percataron que Binrich había perdido la fe y la esperanza en la victoria, por lo que no volvieron a mandarle de vuelta a Stalingrado para que no transmitiese las impresiones que se había llevado en dicha reunión a Paulus. En resumidas cuentas, podemos ver que la información que manejaban en el cuartel más importante de todos, por diferentes motivos, distaba mucho de ser la real, y no sabemos hasta qué punto pudo influir en el envío de estos artículos tan absurdos que hemos comentado anteriormente. Y bien, hasta aquí este curioso programa que espero que os haya sido de interés. Os recomiendo ver el que hicimos hace unas semanas sobre el interrogatorio al que fue sometido Paulus por los soviéticos cuando lo capturaron. Los libros que he utilizado para este programa han sido el de Stalingrado de Anthony Bibu, Choque de Titanes de David Glanz y el de las 100 mejores anécdotas de la Segunda Guerra Mundial de Jesús Hernández. Encontraréis sus links junto con los enlaces de otros programas en la descripción. Esto es todo, suscríbete y dale a like si este vídeo te ha gustado y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.